Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Deseo comenzar esta lección mostrándoles una lámina que contiene el concepto de quijotismo que aparece en el prólogo de la edición cubana de 1972, donde ofrece su criterio la destacada escritora Mirta Aguirre, haciendo uso de las propias palabras que puso Cervantes en la boca de su personaje principal. Quijotismo no es engaño sobre el alcance de las propias fuerzas, aunque ese engaño lo sufriera el caballero de la triste figura. Quijotismo no es tampoco idealización del pasado e intento de mejorar pretendiendo retornos a él. Quijotismo no es locura, aunque loco estuviera el hidalgo manchego. Quijotismo es, según el propio personaje, ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y finalmente mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida defenderla. Como pueden apreciar, este es el concepto de quijotismo que deberán ustedes copiar en sus libretas. Luego de aproximadamente 6 lecciones de lectura y análisis de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, estaremos arribando a conclusiones en esta lección. Copien entonces el tema de hoy. Tema: conclusiones de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra. Ya suman con estas 7 las lecciones en que hemos estado hablando de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha del destacado escritor español Miguel de Cervantes y Saavedra, obra mediante la cual se nos ha hecho posible conocer las características del Renacimiento español, movimiento literario que tan importantes aportes hizo en el orden científico y cultural. Yo les voy a proponer arribar a conclusiones de conjunto mediante la realización de actividades de carácter general. Comencemos por el inicio mismo con el Renacimiento. Dice la primera actividad: escribe un diálogo en el que 2 amigos intercambien impresiones sobre el Renacimiento.
Segunda actividad, explica cómo penetró el Renacimiento en España y qué características se aprecian en él.
Les propongo revisar estas dos actividades que, como pudieron apreciar en la primera, debieron hacer uso de la creatividad, pues lo que les propongo es solo un ejemplo. Como pueden apreciar, en esta lámina se evidencia un diálogo entre dos amigos, Manuel y David. El primero dice: ¿sabes, David? Ayer no me quedó muy claro algo que la profesora dijo relacionado con que el Renacimiento tuvo puntos de coincidencia con las formas clásicas del arte griego. Claro, Manuel, el Renacimiento basa su creación artística en los modelos griegos, retomando de ellos la belleza de las formas, tanto en la plástica como en la música, la arquitectura y hasta en la literatura. Solo que este movimiento artístico ubicó al hombre como centro de todas sus tendencias. Continúa el diálogo y entonces Manuel dice: claro, ahora comprendo cómo por ese motivo se le llamó también humanismo a este periodo de la historia. ¿Significaba entonces que ya los hombres no poseían creencias religiosas? No, Manuel, incluso en la actualidad muchos hombres poseen creencias religiosas como símbolo de las causas buenas y justas, actuando de forma generosa y honesta con el fin de merecer beneficios y protección de alguna fuerza divina. En esta intervención, David continúa diciendo: lo que sucedió con el Renacimiento fue que a partir de ese momento el hombre comenzó a notar que podía por sí solo encargarse de sus asuntos y resolver sus conflictos sin necesidad de que algún Dios lo hiciera por él. El diálogo entre estos dos amigos continúa cuando Manuel dice: o sea, que comenzaron a sentirse útiles y expresaron ese regocijo en todas las manifestaciones del arte, dando paso a una nueva concepción en la creación artística. Dice entonces David: todos estos elementos y otros que permitieron enmarcar este periodo en cada uno de los países donde tuvo lugar, caracterizaron al humanismo renacentista como movimiento artístico literario. Ya en esta lámina les muestro la respuesta de la segunda actividad, donde les preguntaban cómo penetró el Renacimiento en España y qué lo caracterizó. España fue uno de los países que primero entró en contacto con el Renacimiento italiano. Desde el reinado de los reyes católicos, España tuvo en la península italiana un ejército permanente. Además, la antigua Hispania
España fue parte del Imperio Romano y la cultura latina dejó allí sus poderosas huellas. El espíritu renovador de un pasado cultural del que también eran herederos pasó a los hombres que viajaban como combatientes y así se fueron difundiendo en España las ideas humanistas, los ideales de belleza y perfección, el cultivo de las artes y de las bellas letras. En representación del Renacimiento español, estudiamos en clases la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A propósito del género, les planteo el siguiente ejercicio. Elabora un cuadro comparativo de la novela teniendo en cuenta sus diferencias y semejanzas con otras formas de la épica. Observen un ejemplo que recoge criterios que no debieron dejar de haber tenido presente para que el ejercicio resulte lo más completo posible. En este cuadro le hemos establecido un grupo de semejanzas y diferencias, como bien les planteaba el ejercicio de la novela en relación con otras formas de la épica. La primera semejanza dice que la novela, el relato, el cuento y la poesía épica pertenecen al género épico. Esta es entonces una característica una semejanza entre estas tres formas de la épica. La segunda semejanza es que en la novela y en otras formas de narrativas, el argumento se ubica en un tiempo y espacio determinados. Como primera diferencia tenemos que la novela constituye, junto a la poesía épica, una de las manifestaciones más altas de la literatura narrativa. Fíjense cómo esta primera diferencia establece además una semejanza entre la novela y la poesía épica. Como segunda diferencia tenemos que la novela es la máxima expresión del género épico en prosa.
Ya en esta lámina les muestro otro grupo de semejanzas y diferencias. La novela y otras formas de la narrativa poseen un sistema de personajes bastante amplio y emplean distintas formas elocutivas, aunque predomina la narración. Quiero aclarar que esta es una característica de la novela que está en semejanza con otras formas de la épica, pero no con el cuento. El cuento se diferencia de la novela en este sentido, pues los personajes que intervienen no son abundantes, sino que más bien hay un grupo escaso de personajes en el cuento. Mientras que otra diferencia de la novela con otras formas de la épica es que la novela difiere del cuento, en este caso, y del relato en la extensión, pues abarca más ampliamente el universo del hombre. Y una cuarta diferencia es que la novela posee una estructura más compleja y la unidad de contenido y forma se manifiestan con mayor riqueza. Ubicados ya en el más grande clásico de la literatura en lengua española, les voy a proponer copiar un fragmento del capítulo número 8 específicamente para analizar algunas de las peculiaridades de la prosa narrativa de Cervantes. Copia el siguiente diálogo entre el Quijote y Sancho. Válgame Dios, dijo Sancho, ¿no le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón ha vuelto esos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Ya en esta lámina les muestro el inciso A que deberán responder. El lenguaje empleado por Cervantes en este fragmento es popular o culto, literario o científico, vulgar o refinado.
Vamos entonces a proponerles revisar este ejercicio a partir de la estructura y continuamos luego con el resto. El lenguaje empleado por Cervantes en este fragmento, entre popular y culto, debemos determinar qué es culto. Entre literario y científico, evidentemente es literario, y entre vulgar o refinado, debemos considerarlo refinado. Ya en esta lámina les muestro los incisos B y C. El inciso B les pregunta qué procedimiento se pone de manifiesto en este fragmento. Explica tu respuesta. Y el inciso C extrae el sintagma nominal referido a lo que según el Quijote quería quitarle el sabio Frestón. Determina su estructura. Vamos todos a observar las respuestas de estas actividades. Por supuesto, comenzamos con la revisión del inciso B, pues el A lo revisamos ya en el momento. El procedimiento que se pone de manifiesto es el contraste, pues mientras el Quijote echa a volar su imaginación y sueña un mundo de fantasía, Sancho, que vive la realidad, intenta hacerlo recapacitar.
En el inciso C les pedían extraer el sintagma nominal que hacía referencia a lo que quería quitarle el sabio Frestón a nuestro caballero andante, la gloria de su vencimiento, que se estructura por sustantivo más preposición más sustantivo. En este caso, el primer sustantivo, gloria, acompañado del artículo la, es el núcleo, mientras que la unión de la preposición de con el sustantivo vencimiento, que en este caso está acompañado de un pronombre posesivo en función adjetiva, es un complemento preposicional. Ahora los voy a invitar a observar unas imágenes que grafican el carácter humanista del Quijote. Dei animam meam similibus amilibus curantur. Phenomenum campidum meum cassation pharmacethum precocima caballero de la Esparta. Nadie pase de aquí. Todo el mundo se tenga. Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea. Señor caballero, nosotros no conocemos a esa buena señora. Si la viésemos y fuese de tanta hermosura como decís, de buena gana confesaremos la verdad. Si os la mostrare, ¿qué mérito habría en confesar tan notoria verdad? El mérito está en que sin verla, la habéis de creer, confesar, afirmar, jurar. Es un loco. Y defender. Y si no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Aquí podremos, amigo Sancho, meter las manos hasta los codos en eso que llamamos aventuras. Aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de ayudarme. Solo si mis ofensores son canalla y gente baja puedes hacerlo. Pero si fueran caballeros, de ninguna manera te es lícito ayudarme. Vuestra merced será bien obedecido. Descuidad, señor, por eso no os preocupéis. No soy de natural pendenciero y no pienso meterme con caballeros y mucho menos iban armados. Está bien. O yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que jamás se haya visto. ¿Ves aquellos hombres de negro que vienen sobre dromedarios? Pues deben ser unos encantadores. Aunque parecen frailes. Ya verás cómo llevan raptada a una hermosa princesa. Como que son frailes. Y de San Benito, señor. Y detrás el coche de unos viajeros. Menester se face desfacer este entuerto. Mire bien lo que hace, señor. No sea que el diablo le engañe. Lo que yo digo es verdad, Sancho, y ahora lo verás. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Muy bien, señor, muy bien. Y
¿A qué gigante se refiere? Aquellos que ves allí. ¿Allí? Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura y que agitan los cielos levantando una tempestad de viento y furor. Aunque mováis más de 100 brazos, os rendiré a mi espada. Mira, cuán largos tienen los brazos. Algunos los tienen de más de 2 leguas. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios es quitar la mala simiente de la faz de la tierra. Ya desde la lección anterior ustedes tenían orientado como trabajo independiente demostrar mediante algún pasaje cómo se pone de manifiesto el humanismo renacentista en la obra de Cervantes. Las imágenes observadas son una excelente muestra del carácter humanista del Quijote. ¿Por qué? Pues porque el hombre que encarna al personaje principal es quien ocupa el centro de atención y quien asume cada uno de los sucesos y los hechos que ocurren. A los facilitadores les pido que me ayuden en revisar esta actividad independiente en las libretas de los estudiantes, la cual pudo haber quedado más enriquecida a partir de las imágenes y de los comentarios. Ahora les propongo el trabajo independiente para la próxima lección. Trabajo independiente. Escribe una composición en la que expongas tus impresiones sobre la novela El Quijote. Incluye un comentario sobre el concepto de quijotismo copiado en la lección. A los facilitadores les voy a sugerir que organicen una actividad práctica donde de forma oral los alumnos debatan sus criterios que fueron ofrecidos en las composiciones redactadas. Esto pudiera constituir una evaluación oral. En espera de que no se hayan contagiado con la noble locura de nuestro caballero andante, me despido, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.